Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a ver algunas de las funciones básicas y muy sencillas para tratamientos de datos e información dentro de Excel. Dentro de esto vamos a ver aquí en el archivo tenemos promedio, suma, máximo, mínimo y la función sí. También vamos a hacer al final del ejercicio algo un poquito más unificado, en donde vamos a tomar en cuenta las ponderaciones de porcentaje de cada uno de estos elementos y el promedio que nos reste de aquí para tomar una calificación final. Si se fijan, esto hace la simulación de tener una lista de alumnos con sus tareas, las calificaciones obtenidas, por lo tanto van a tener un promedio de esas calificaciones y esto dentro de su 100% de calificación valdría un porcentaje equivalente al 40%. De ahí nos vamos a este otro rubro, 20%, 15%, 5% y para finalizar con un examen de 20%. Esto nos daría un 100% que sería su calificación final y es lo que vamos a calcular hasta la última instancia de este video. Entonces, sin más, vamos a comenzar. La primera función que vamos a ver, por más sencilla, es suma. La suma directamente, si nos vamos un poquito hacia aquí a esta parte donde no tengo nada de edición, yo puedo sumar, si tengo en una celda, digamos, voy a sumar ahorita estos cuatro valores. Bueno, estos de acá porque son más variados y que me dan un resultado diferente. Entonces, por ejemplo, yo tomo aquí, si quisiera utilizar la suma, igual, como todas las fórmulas, siempre iniciamos con el signo de igual. Y escribo suma. Puede ser mayúsculas o minúsculas. Yo, de costumbre, lo pongo siempre con mayúsculas. Y si se fijan, me abre un menú de opciones. ¿Qué tipo de suma quiero utilizar? Vamos a utilizar la más básica. En este caso, abro paréntesis una vez que ya tengo lista mi fórmula o el nombre escrito de la fórmula. Y en esta ayuda me indica, dame el primer número. Yo selecciono tal cual la celda. Y si se fijan, tiene una coma justo aquí, lo cual me va a indicar es, yo ya seleccioné el dato que quiero, paso al siguiente ítem, al siguiente elemento que yo voy a introducir para la suma. Es decir, ahora pongo una coma y vamos a ver cómo va a cambiar o se va a activar en negritas el siguiente, el número 2. Ahí está, me está pidiendo el siguiente número. Yo me voy al número 9, selecciono y vayamos viendo que está cambiando el color de la selección. Nos está indicando la celda K4, L4 y está en rojo, al igual que la selección de este lado. Esto nos ayuda de una forma gráfica a poder visualizar cada elemento por separado. Ya que está seleccionado esto, entonces vuelvo a colocar una coma para que me dé el siguiente elemento, la opción de colocar el siguiente ítem. Si se fijan, esto va incrementando cada vez que voy poniendo uno y podemos poner la cantidad de elementos que nos sea necesario. Pongo la siguiente celda, otra vez coma, la siguiente celda y como es la última, ya no necesito poner coma porque ya no hay un elemento siguiente. Simplemente finalizo mi fórmula. ¿Cómo? Con un paréntesis cerrando. ¿Sí? En Excel siempre hay que cuidar. Si yo abro un paréntesis, tiene que corresponderle un paréntesis que cierre. Entonces coloco el paréntesis que cierra la fórmula. Se fijan, la ayuda ya desapareció, que estaba aquí, y las celdas siguen estando en azul, rojo, morado y verde. Doy un enter y me va a dar el producto de la suma de esos cuatro elementos, 35. ¿Sí? En mi barra de fórmulas obtenemos la fórmula tal cual la tenemos teclada. Y aquí está el resultado en mi celda de Excel, que es donde yo requiero mi dato. Esta es una forma práctica de hacerlo con elementos individuales. Aquí tenemos el caso en el cual todos son subsecuentes, es decir, empezamos en K4, L4, M4 y N4. Yo puedo resumir esta fórmula simplemente indicando un rango. Voy a hacerlo
en la celda de abajo, para que vean la diferencia y practicidad. Igual como todo, inicio con el signo igual, escribo suma, abro paréntesis y ahora al seleccionar el primer elemento le doy clic, pero no suelto el mouse, arrastro hasta el último elemento que yo quiero sumar. Se fijan que me hizo acá de este lado un intervalo o un rango de K5 hasta N5, ¿sí? Entonces, ahora sí yo tengo que finalizar mi fórmula. Cierro con paréntesis y doy un enter. Aquí me da 36, obviamente, porque hay una variación en datos. Y lo que quiero que noten es esto. La diferencia en la barra de fórmulas, entre esta, donde se ponen los dos puntos que nos están indicando inicia aquí y termina acá, contra los elementos individuales, que están separados por comas. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una suma de elementos separados? A mí me funciona la primera opción que vimos. Voy a hacer un ejemplo en esta celda. Igual, suma, abro el paréntesis y coloco en la primera celda, separo con coma, me voy a cualquier otra celda que yo quiero, separo con coma, cualquier otra, coma, cualquier otra, coma, y vamos a agregar una más. Cierro mi fórmula y me da la sumatoria de esos elementos. Si yo quisiera ver cuáles elementos fueron los que sumé de este rango de datos, me puedo posicionar aquí y cuando me voy a la barra de fórmulas y le doy clic, los elementos aparecen con los colores resaltados para que yo pueda saber si estuvo bien o estuvo mal mi selección de datos a sumar. ¿Ok? Esto queda claro. Pasamos al siguiente punto. Voy a eliminar estas sumatorias. Selecciono y simplemente suprimir. Y vámonos a ir a la primera parte. Aquí, suma. Igual, suma. Abro paréntesis. Y aquí yo lo que quiero sumar ahorita son estas últimas calificaciones de acá. Arrastro mi selección. Me está dando de E3 hasta H3. Cierro paréntesis. Termino mi fórmula y enter. La suma de las 4 calificaciones de este alumno fue 33. Excel tiene la particularidad de que no necesitas estar aplicando la fórmula una a una, sino que si ya tienes la fórmula, simplemente te vas a esta esquina inferior derecha. Cuando el mouse cambia de esta flecha o esta cruz blanca a una cruz negra, te indica que puedes arrastrar la fórmula. Hacemos eso, arrastramos y soltamos. Y automáticamente nuestra fórmula se está replicando, si podemos ver aquí, en cada una hacia abajo, sumando las filas que le corresponden. ¿Va? Esa es la primera y es una suma muy fácil. Promedio funciona exactamente de la misma manera, solamente que como su nombre lo dice, va a ser la suma de este valor o de los elementos que seleccionemos y los va a dividir entre el número de elementos. Obviamente, hacemos lo mismo. Signo igual para iniciar con la fórmula. Promedio. Abro paréntesis para empezar a introducir mis datos. Selecciono el primero de ellos y arrastro hasta donde termina mi último elemento. Suelto el mouse. Cierro paréntesis para terminar la fórmula y doy un enter. Aquí está. El promedio de esta sumatoria es 8. Obviamente estamos tomando sin decimales. Recuerden un ejercicio previo que aquí podemos aumentar decimales. ¿Va? Vamos a dejarlo con un decimal. Y hacemos la misma operación. Arrastramos la fórmula y ya tenemos los promedios de todos. Siguiente paso. Si yo quiero saber de este grupo
quién fue el valor más alto, el promedio más alto en esta parte, en la entrega de documentos electrónicos. Vamos a hacerlo, en lugar de estar buscando uno por uno, yo tengo la función máximo. Nuevamente en esta celda, igual, max, que sería la fórmula, abro paréntesis y le digo dónde quiero que tome los datos. Entonces iniciamos aquí y nos vamos hasta la última parte. Cierro mi paréntesis para terminar la fórmula y damos un enter. Me dice que la persona que más valor alcanzó fue un 9. Ojo, tenemos un 9.3. ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez no tenemos decimales. Hay que colocarlos y ahora sí nos da quién fue el más alto. Y mínimo es la operación opuesta. Nos va a dar el valor más bajo dentro de toda la lista de elementos. Misma indicación, igual, min, que sería mínimo, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestro rango de datos, cerramos el paréntesis y enter. Aquí volvemos a aumentar decimales y nos dice que el más bajo fue un 7.3. ¿Sí? Si nos vamos y revisamos, es efectivamente el elemento más bajo. Ahora, la función sí. Esta función nos sirve de forma práctica para dar algún mensaje dependiendo de cierta condición. ¿A qué me refiero con cierta condición? Va a evaluar lógicamente una expresión. Es decir, va a decir si es mayor que, si es menor que, si es igual, si es mayor o igual, menor o igual. Es una combinación de estas situaciones dentro de una calificación para nuestro ejemplo. Y después va a establecer un valor o un mensaje. En nuestro ejercicio vamos a poner un mensaje de texto dependiendo de lo que se cumpla en este valor. ¿Qué voy a hacer? Iniciamos signo igual, regla general para todas las fórmulas. Y yo le digo sí. Y me está diciendo que me va a comprobar si cumple una condición y me va a devolver un valor si la condición es verdadera y otro diferente si la condición es falsa. Vamos a hacerlo práctico para que quede más claro. Tal cual la fórmula, abro mi paréntesis y ahora en la ayuda me dice prueba lógica, es decir, ¿qué quieres comparar? Yo me voy nuevamente al promedio, ¿sí? Entonces yo le digo, ok, mi prueba lógica consiste en que el valor de esta celda la selecciono y automáticamente me está poniendo I3, que es donde se encuentra el valor, en I3. Me está diciendo, ok, I3, ¿qué quieres que haga con I3? ¿Qué voy a comparar lógicamente? Ok, si el valor de I3 es mayor a 8, esa sería mi primera evaluación. ¿Sí? Estamos comparando un valor con una expresión o un operador de comparación y un valor nuevamente. El valor ya es fijo, en este caso el 8. Yo cierro la primera parte con una coma, igual que todos los elementos, para dar paso al siguiente valor. Pongo la coma y se activa. ¿Qué valor quieres poner si resulta que mi comparación va a ser mayor a 8? Y yo pongo un mensaje. Ojo, cuando es un mensaje hay que abrirlo con las comillas, es decir, la tecla que está arriba del número 2. Bueno, mejor dicho, el valor o el símbolo en la tecla del número 2, esas dos líneas pequeñas son las comillas que vienen juntas. Es cuando citamos algún documento o alguna frase, esas son las que utilizamos, las comillas. Y ponemos algún mensaje. Por ejemplo, si es mayor que 8, podemos decir muy bien. Y cierro las comillas.
ya terminé de colocar el texto que yo quería poner si mi expresión era verdadera. Ahora coloco la coma para indicarle qué expresión quiero yo dar si el valor es falso. Coma y me habilita esta parte. Vuelvo a abrir comillas. Y entonces, ¿qué pasa si no es mayor a 8? Yo puedo poner suerte. Y vuelvo a cerrar con comillas. Ya que terminé mi frase, ahora debo de terminar mi fórmula. Tenemos un paréntesis abierto, hay que cerrarlo. ¿Va? Cierra la ayuda y damos un enter. Aquí ya hizo una evaluación. ¿Por qué? Porque mi evaluación era si esta celda, 8.3, es mayor que 8. Obviamente sí lo es. Por lo tanto, tomó la primera opción. Muy bien. En esta segunda hará lo mismo, en esta igual, pero en esta no. 7.3 no es mayor a 8. Por lo tanto, me va a escribir suerte. Al igual que en 7.5, 7.5, y vamos a ver cómo se comporta. Tomamos la celda y arrastramos la fórmula. ¿Se fijan? Los casos en los que puso suerte: 7.3, 7.5, 7.5 y 8. Ojo, van a decir, ¿por qué en 8? Sencillo, el intervalo es un intervalo cerrado, es decir, yo estoy indicando que sea mayor a 8, no igual. Si yo hubiera dicho mayor o igual, entonces tomaría 8 como un valor dentro de la primera parte. Muy bien. Como yo le digo que sea mayor, es decir, si es igual a 8, no funciona. Tiene que ser forzosamente cualquier número arriba de 8. Ya sea un 8.000, 20.000 ceros. 1 ya sería válido, pero no 8.0. 8 cerrado no aplica. Por eso es que en 8 sigue deseando suerte. Ok, vamos a la última parte, que esto ya es un complemento de operaciones o el conjunto de operaciones, cómo ir determinando toda una variedad de datos en un conjunto y darles su ponderación. Vamos a hacerlo aquí y será más fácil si ustedes visualizan al mismo tiempo en la barra de fórmulas cómo se va integrando esta última parte. Esto es simplemente un ejercicio práctico lógico de sumas, multiplicaciones y divisiones. Yo hago igual y abro un paréntesis. Aquí no estoy utilizando ninguna fórmula. Esto es algo rápido y básico. Yo sé que esto vale 40%, pero quiero tomar el valor promedio de ello. Entonces yo le digo, toma el promedio que tienen y multiplícalo. Para eso utilizo el asterisco y le digo por el valor de esto. Obviamente sobre 100, que sería 0.4. ¿Sí? Cierro mi paréntesis y le digo ahora, suma más este valor. Pero, ojo, hay que poner un paréntesis para separar ese elemento. Ahora sí, este multiplícalo por el 20% que vale, es decir, por 0.20. Cierro paréntesis, más el siguiente valor, que sería este. Pero antes de ello, nuevamente, abro paréntesis. Ahora sí, selecciono el valor y lo multiplico por su ponderación, 15%, es decir, 0.15. Cierro paréntesis. Nuevamente, más el siguiente elemento, pero antes de ello, abro paréntesis. Selecciono el elemento y lo multiplico por
punto, aquí es el 5%, ojo, no es punto 5, punto 5 sería el 50. Aquí es punto 0,5. Cierro paréntesis. Más, ya vamos a la última parte, en la cual le digo, abro paréntesis, y le digo, si se fijan aquí me estorba la misma fórmula, por eso les indicaba que visualizáramos de este lado. Yo sé que la celda es la O3. La puedo escribir sin necesidad de seleccionarla porque no puedo ahorita porque mi fórmula me está estorbando. Entonces escribo O3 y ya está incluyendo esa celda. ¿Por cuánto vale? 20%, es decir, punto 20. Cierro paréntesis. Y ahora sí, si yo doy un enter, me va a dar la calificación final del alumno. ¿Qué hicimos en todo este proceso? Estamos ponderando la calificación que se encuentra en cada celda de forma individual, porque cada trabajo que se entregó o cada tarea tiene una calificación individual, pero dentro de un proceso general de evaluación tiene un porcentaje, el 40%, el 20%, 15, 5 y 20. Lo que yo hago es a esta calificación darle la ponderación que se merece para que al final me dé el promedio del alumno. Entonces, una vez ya terminado con este conjunto de multiplicaciones y englobados en conjuntos separados, doy un enter y me aparece que hay unas redundancias. Vamos a ver qué fue lo que pasó.